Aquí comienza El pueblo en lucha. El pueblo en lucha. El pueblo en lucha. El pueblo en lucha. la audición del Partido Comunista Revolucionario, lista 960 de la Unidad Popular. De pie cantar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad. Buen día a toda la audiencia de la Radio 36, a las y los escuchas de la audición El Pueblo en Lucha, en su segundo domingo ya al aire. Aquí nos acompañan Pablo y Ricardo. ¿Cómo están? Bien. Buenos días, Paula. En primer lugar, lo que queríamos manifestar es un saludo muy grande a las y los compas de la Unidad Popular, que ayer llenamos la fonoplatea Gustavo Nocetti en lo que fue la convención de nuestra fuerza política. Alrededor de 400 convencionales participamos, y particularmente un abrazo muy grande a las y los convencionales de la lista 960. Sí, que la verdad que se cumplió bastante con el compromiso asumido, ¿no? Así es. Y ahora damos paso a Ricardo, así va a desarrollar los últimos acontecimientos a nivel político y económico del país. Sí, buen día compañeras y compañeros. Esta semana se ha destacado fundamentalmente por dos hechos, diríamos, que son importantes, ¿no? El reconocimiento por parte del gobierno de las cifras del salto que ha dado la desocupación. Ellos reconocen ahora un 9,8%, lo que serían 172.300 personas. Para nosotros, si tenemos en cuenta este criterio ridículo que se usa para estas estadísticas, de que es considerado ocupado el que trabaja una hora la semana anterior, esto no lo decimos nosotros, lo dice el texto del Instituto de Estadísticas, tendríamos que hablar de por lo menos un 50% más para acercarnos, yo diría, para hablar de empleo en serio, de un trabajo en serio, con una mínima estabilidad y condiciones de trabajo mínimamente dignas que permitan a las personas desarrollar una vida a él y su familia, ¿verdad? Pero tomemos esta cifra y reconoce que hay un salto en la desocupación y que esto se viene dando hace 5 años. Este es el otro tema, esto viene en caída el salario el trabajo, y por lo tanto también el salario, que siempre acompaña de alguna forma la cuestión del trabajo. Esta desocupación, por más que se gastan ríos de tinta en la igualdad, un montón de cosas, y hay mucha burocracia en el tema, realmente es más en la mujer, sigue siendo más en la mujer y en los jóvenes. Estos son hechos reales que nosotros vemos. Y ha crecido la miseria, ha crecido permanentemente, caen las fuentes de trabajo, fábricas, tambos, pequeños y medianos productores del campo. Por otro lado, la gran noticia del viernes, una cadena con todos los datos, ¿cuál es la solución a este problema que da este gobierno del oportunismo pseudo progresista y toda la derecha tradicional? Porque en esto actúan unidos, unificados, unos hicieron la ley, otros instrumentaron y otros las instalaron. Y ya van 3 por la tercera planta. Y ya se habla de la cuarta. Estos días se leyó en la prensa que ya se habla de que hay grandes compras de campo para una posible cuarta. Bien decía Carlos Maggi, un periodista intelectual, que la cuestión de la forestación era una Hernandarias 2. Decía hace muchos años, cuando ustedes, acá los compañeros que están en la comisión, eran bastante más niños, más jóvenes. Pero le invocó. La verdad que excelente definición de lo que es este proyecto. Y en la cadena esta, que no sabemos si cualquier empresa o cualquier emprendimiento va a tener cadenas ahora, a qué grado se va a llegar, ¿no?, con los medios de comunicación, se habla de que va a crecer un 2% del PBI, que va a haber un aumento de 170 millones de impuestos, que habría que verlo eso, 200 millones de salario, otra cosa que habría que ver, y unos 4.000 millones de inversión, que también habría que verlo. ¿Y qué significa que haya un 2% de aumento del PBI cuando este PBI
se logra en zona franca, no paga impuestos, queda fuera de la economía del país y las ganancias exorbitantes, gigantescas, se van del país y dejan 7 millones de canon, ridículo, un 1% de las ganancias anuales de una empresa monopólica imperialista internacional. Y bueno, y parecería que esta fuera la única forma de atacar la cuestión del trabajo. ¿No? Esta es la forma impuesta por el imperialismo, sus organismos internacionales, que para esto sí hay plata que financiar. Para hacer un liceo hay que pedirle permiso al BID y financiarlo. Tiene que haber financiación. Ni que hablar, ojo, no vamos a hacer un fondo para las empresas recuperadas, cuidado, 11 millones para una empresa de vidrio, que es la única del país, que cumple un papel ambiental también con la recuperación del vidrio. Ojo, cuidado, que no haya una curtiembre recuperada, que no haya nada recuperado. Sí, 4.000 millones, esa bagatela de 4.000 millones que va a poner el Estado uruguayo y que van a pagar los obreros, los trabajadores, los jubilados, que son los que pagan los impuestos en este país. Y además no se tiene en cuenta toda la producción que existe en esa zona y sobre todo la que puede existir. No solo en las 500 hectáreas que ocupa esta planta, sino en las cientos de miles de hectáreas que ocupa la forestación, desertificando, contaminando el medio ambiente, que después lo paga el turismo, lo paga la población, que es evidente que hay un crecimiento de enfermedades como el cáncer en el Uruguay y muchas otras cosas. Entonces nosotros lo que decimos que acá el trabajo no se logra con este tipo de cosas. Acá hay que ir directo a las cuestiones claves del trabajo. Y nosotros en el Uruguay tenemos tierra, tenemos medios de producción, no tenemos que traer 2.000 millones de maquinaria para producir plantas de celulosa de la que no queda un gramo y no se genera una producción mínima para el país. Podríamos tener una pequeña planta de celulosa que abasteciera así las necesidades del país. Y tenemos tierra y esa tierra se tiene que expropiar y se tiene las grandes extensiones y hacer una reforma agraria y generar cientos y miles de establecimientos y decenas de miles de fuentes de trabajo estables de producción de alimentos para el consumo de nuestra población, para abaratar, tanto se habla del costo salarial y bueno, para abaratar la manutención de los trabajadores de este país. Y después nosotros lo otro que tenemos que encarar, nosotros tenemos materias primas como el cuero, recientemente se hizo un proyecto de ley de emergencia en la industria del cuero, para que acá se retorne a los 10.000 trabajadores en la industria curtidora, que no se exporte el cuero sin industrializar, y después está toda la cadena del cuero que está prácticamente liquidada en el país, que implica marroquinería, calzado, y vestimenta que tradicionalmente llegó a tener cerca de 10.000 también trabajadores. Y además son industrias que se pueden localizar voluntariamente, dado que la materia prima abunda en todo el territorio, o sea, que se puede, no se precisa un tren, no se precisa hacer 80 puentes, ni modificar el puerto para conseguir todo esto, ni endeudarse en 4.000 millones de dólares para darle trabajo a la gente, y vamos derecho al grano, a defender y desarrollar la industria nacional, la que hay y la que queremos que haya. Por ejemplo, todo lo que es la línea, se llama la línea blanca de electrodomésticos, que se usan, que tenemos un mercado, un consumo. Bueno, eso hay que exigir que acá haya una gran producción de esto. Y eso, lo que haya que subvencionar y lo que haya que eximir de impuestos, va a quedar en el Uruguay, va a quedar en el país, no se va a ir, no va a ser un desangre, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que acá hay que ir derecho al grano, comunidad popular, y eso está establecido claramente en nuestro programa, ir a resolver los problemas de raíz, y dejarse de estos proyectos que sí, para la galería, para las cifras en el papel, aumenta la producción, para los trabajadores esa producción no tiene efecto. Y nosotros decimos que además esto es imposible sin la auditoría y moratoria de la deuda externa. No se pueden pagar 3.000 millones de dólares de intereses y amortizaciones de la deuda externa todos los años, como está sucediendo. Eso es dinero que se podría invertir en nuestro país. Y una reforma tributaria realmente, ahí sí, progresista aunque sea,
¿verdad? Donde realmente pague más el que debe pagar más, ¿verdad? Y bueno, en estos temas es que estamos trabajando. Los discursos de ayer de la convención reflejaron esta intención clara que tiene la Unidad Popular y el respaldo de la militancia a este proyecto, que es realmente un proyecto que da pasos en el sentido de la liberación nacional y el socialismo. Bárbaro. Todos 9. los domingos a las 10:30, escuchá la audición El Pueblo en Lucha del Partido Comunista Revolucionario, lista 960 de la Unidad Popular. Bien, gracias Ricardo. Les comentamos que pueden seguirnos por Facebook, El Pueblo en Lucha, lista 960, por Twitter, @960, Pueblo Lucha, por Instagram, Pueblo en Lucha, _960, por correo también se pueden comunicar, elpuebloenlucha960, @gmail.com. También pueden entrar a la página del PCR, www.pcr.org.uy, y a su vez podés contactarte con la lista 960 al 098-000-960. Les recordamos que nuestro local, el de la 960, se encuentra en Avenida Carlos María Ramírez, 425, esquina Gobernador del Pino, en La Teja. Y también les recordamos que pueden acceder al periódico del PCR, Al Pueblo La Verdad, en el kiosco azul 18 y Tristán, en el local de la Unidad Popular, en Vázquez y Colonia, y en el local de la 960. En esta edición tenemos, por supuesto, la parte editorial, la agenda parlamentaria, como siempre, el artículo de Gotitas de Economía de José Antonio Roca, algunos titulares para compartir ante la confirmación de la empresa monopólica celulósica finlandesa UPM2 de instalarse en el país. Tenemos un artículo por allí de lo que comentaba Ricardo. También tenemos la declaración de la Unidad Popular en rechazo al acuerdo Mercosur-Unión Europea, la declaración en contra del referéndum contra la ley trans, la declaración, también tenemos un artículo del juicio en Roma, algunos apuntes sobre psicología social, el clásico salpicón sindical sobre los principales conflictos obreros. También tenemos el desarrollo de lo que es el conflicto que están llevando adelante los curtidores y, por supuesto, en el mes de agosto, donde tenemos varias fechas importantes, el recuerdo de los mártires estudiantiles y, por supuesto, una parte internacional al final y un artículo sobre las mujeres que comentábamos el domingo pasado. Ahora damos paso a Pablo. Bueno, buenos días, compañeros. Un día como hoy, del 72, cayó asesinado el compañero y camarada Santiago Rodríguez Muela. Fue en la guardia que cuidaba una asamblea nocturna de padres, estudiantes y docentes en el Liceo 8, ahí de 8 de octubre y Berro. Ya a esa altura estaba instalada la represión del terrorismo de Estado, y esa noche un grupo fascista, amparado en ese terrorismo de Estado, irrumpe en el liceo, quiso desbaratar la asamblea y ahí se encontró con la resistencia de quienes estaban ahí. Ahí estaba Santiago, ahí le dieron un tiro, cumpliendo con su tarea de defender esa asamblea como diera lugar. Le habían avisado que ya el entorno estaba bravo, la cosa estaba brava, y él, porfiado, fue y había respondido que quien abandona la lucha es un cobarde. Santiago era estudiante de secundaria, militaba en las agrupaciones rojas, trabajaba en ANCAP y también militaba en el sindicato, pertenecía a nuestro partido. Los que lo conocían hablaban siempre del espíritu solidario de Santiago, que siempre estaba para ayudar a quien precise, y también porque hablaba mucho y le decían el charla. Mandamos nuestro saludo a la familia, a Susana, su compañera, a los compañeros de FANCAP que siempre lo recuerdan. Y obviamente nuestro compromiso, tomando el ejemplo de Santiago, de luchar dispuestos a morir sirviendo al pueblo, y para que este crimen y todos los crímenes del terrorismo de Estado y de la dictadura militar fascista dejen de ser impunes. Y la impunidad, entrando en tema también, es una de las lacras que todavía sigue arrastrando nuestra sociedad.
Después de la dictadura pasaron los blancos, pasaron los colorados, estamos ya en 14 años de gobierno frente amplista y la impunidad sigue campeando y la ley de caducidad vive y lucha. Después de la derrota del referéndum del 89, algunos ya empezaron a claudicar. 20 años después se dio el plebiscito para anular la ley de impunidad y por poco no se llegó y siguieron las claudicaciones. En lo personal me acuerdo de debatir en la convención de la FEU contra el oficialismo que decía que no se podía anular la ley de caducidad mediante otra ley, que fue una propuesta que nosotros planteamos y que tomaba como base los planteos que hacía en estos micrófonos Elio Sartú, que era uno de los defensores de la anulación de la ley de impunidad. Como todos saben, se aplicó a rajatabla. El gobierno del FA, cuando asume, la aplica a rajatabla, salvo para algunos casos, ¿no? Y eso quedó confirmado después, ahora en el Tribunal de Honor, con las declaraciones de Bertolotti, donde comunica el plan de Tabaré Vázquez, así lo presenta. Después viene la famosa ley interpretativa del 2011, que deroga para el futuro los efectos de la ley, pero los efectos de la aplicación en el pasado quedaron, ¿no? Y no usan ese término, pero hicieron esa trampa. Luego de que ellos mismos hablaban de que derogar era complicidad y un montón de cosas. Y claro, en algunos de esos casos que se aplicaron, muy poquitos terminaron presos. Pasaron los años, llega la Unidad Popular al Parlamento y el 1 de junio de 2015 presenta el proyecto para anular la ley de caducidad. En el Parlamento, donde están los Andrade, las Macarena Gelman, los Luis Puig, que hacen gárgara de derechos humanos, pero este proyecto duerme en los cajones del Parlamento, ¿no? Andrade, bueno, el partido de Andrade apoyó los comunicados 4 y 7. Después, la política, lo que fue lo militar, que es lo que padecemos hasta el día de hoy, no se redujeron los efectivos al nivel anterior de la dictadura, no se depuraron las Fuerzas Armadas, sacando a los elementos fascistas, le dieron vida y acción a la logia de los tenientes de Artigas, no se fueron a fondo con las investigaciones, no se exigió que las Fuerzas Armadas colaboren, es más, el gobierno ayudó a la obstaculización cuando Fernández Huidobro impidió que la justicia fuera a sacar fotos al 300 Carlos, al servicio de armamento. Y todavía cuentan con los tribunales de honor donde los tipos contaban alegremente todos los crímenes, ¿no? Si no, vean lo del caso Gabazo, que es público además. El discurso del oficialismo acá, que fue, bueno, metemos en la misma bolsa a los militares soldados de ahora, que son gente que viene del interior, que es la fuente de trabajo que consiguen, a la gente que vive en la zona norte de Montevideo, lo metemos en la misma bolsa que los grandes oficiales y que todo esto milicos fascistas. Y con ese relato cae la reforma de la caja militar. Y acá vamos a aclarar una cosa. La Unidad Popular apoyó la reforma, pero la apoyó después de haber luchado por cambios en el proyecto que no perjudicaran a la tropa y que achicaran los privilegios de las altas jubilaciones militares. Y se dio una coyuntura incluso de debate a la interna del oficialismo, y eso también sirvió para que el trabajo de la Unidad Popular, del compañero Eduardo Rubio en el Parlamento, rindiera su fruto. Se cambia la redacción original. Hubo propuestas del OP que no cuajaron, que fue la de rebajar a una canasta el tope de las jubilaciones. El presidente decía que había que mantenerlo en 150.000, ahí fue como se mantuvo. Aclaramos, porque el oficialismo se cansó de mentir por todos lados y siguen mintiendo para tapar las vergüenzas de ellos de que la Unidad Popular no votó esto. Y para cerrar, ¿por qué la Unidad Popular se metió en este baile? Y para que no aparezca gente como Manini y Ríos, que con demagogia, apoyándose en las necesidades de los soldados que ganan salario de 18.000 pesos, se los termine ganando, porque Manini defendía la ley, defendía la caja tal como estaba, con todos los privilegios de los altos oficiales, y se ganó la tropa, y ahí tiene la base electoral de Cabildo Abierto, que hoy es la expresión política partidaria de la impunidad. Y gracias al Frente Amplio existe Cabildo Abierto y existe esta gente con nostálgico de la dictadura, con jóvenes neonazis, con milicos fascistas metidos adentro. Esa es la reflexión que
que queremos dejar y los invitamos este 14 de agosto a marchar en memoria de los mártires. Es una marcha por verdad y justicia, por juicio y castigo a los fascistas, y es una marcha contra el fascismo. Por eso marchamos este 14 de agosto, no como dice la dirección de la FEU, que habla contra el retroceso, que convoca una marcha para quedar en el Frente Amplio. No, nosotros queremos marchar por justicia, por nuestros compañeros y por todos los mártires que son del pueblo. Así es. El 14 de agosto entonces a las 18 horas desde la explanada de la universidad marchamos en recuerdo de los, y por la lucha que comentaba Pablo, de los mártires estudiantiles. Por otro lado, comentamos en términos de agenda, el día 13 de agosto vamos a estar movilizándonos también, acompañando a los colectivos que se van a estar manifestando por el Plan Nacional de Vivienda Popular, que es el proyecto que fue presentado por la Unidad Popular. Será en el Palacio Legislativo esa movilización. También el mismo 14 de agosto, además de la marcha en la tarde, habrá movilización de los trabajadores de la Curtiembre al Palacio en la mañana, dado que la UOC será convocada por la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados para opinar sobre el proyecto de ley de emergencia de la industria del cuero que también comentaba Ricardo que presentó la Unidad Popular. Esta semana que viene, la 960 estará de gira por el noreste del país y el día 17 de agosto, como anunciamos el domingo pasado, vamos a homenajear a la compañera Alicia Fernández en el local de La Teja, de la 960 a las 17 horas. También les recordamos que en el local de la 960 se están desarrollando actividades de propaganda los días miércoles a las 17 horas y todos los sábados desde las 11. Los viernes estamos realizando actividades culturales, así que bueno, los invitamos a estar atentos a las convocatorias que van a estar surgiendo. Y nos vamos. Sí, yo le agregaría siempre solidarios con los pueblos hermanos, particularmente, que también estuvo planteado esta semana como un tema importante, la cuestión de Venezuela, llamar a la máxima solidaridad, porque también esto significa una amenaza a todos aquellos que queramos emprender un camino de independencia, de liberación. Muy bien, y nos despedimos hasta el próximo domingo a las 10:30. Nos encontramos en el aire del imprescindible. Gracias Ricardo, gracias Paula, y saludo a Vicente Lima en los controles, y arriba a los que luchan. Nos vemos arriba a los que luchan. Aquí no termina la lucha. La lucha continuará el próximo domingo a las 10:30. El pueblo en lucha. La audición del Partido Comunista Revolucionario, lista 960 de la Unidad Popular.